Nuestro grupo es el Trastorno de Cushing. Está conformado por Andrea Martínez, Gaby Valenzuela, Gaby Toledo y Ana Lucía Monterroso. El día de hoy te hablaremos un poco de qué es el síndrome de Cushing para que puedas saber mejor y puedas informarte. Se refiere a los signos y síntomas que resultan de una excesiva acción de glucocorticoides, al igual que es un trastorno hormonal. Es causado por la exposición prolongada a un exceso de cortisol, que es la hormona, y también la hormona producida por las glándulas adrenales. Nombres por los que se conoce el trastorno del síndrome de Cushing, que es el tradicional y por el que se conoce en todo lugar, e hipercortisolismo, que también es llamado así por la hormona afectada, cortisol. El síndrome de Cushing lleva el nombre del médico neurocirujano y patólogo por quien fue descubierto, Harvey Williams Cushing, a quien le atribuimos hoy en día muchos de los conocimientos e información que tenemos sobre la cavidad craneal, sobre sus patologías, así como también sobre procedimientos quirúrgicos que se dan para tratar estas mismas patologías. Fue en 1912 cuando Harvey Williams Cushing evidenció y describió el primer caso clínico de un paciente que manifestaba signos de hipercortisolismo y dio a conocer que era por un adenoma hipoficiario. Este es el primer caso registrado que se tiene de un paciente con síndrome de Cushing. Harvey Williams Cushing fue el primero en descubrir, estudiar y dar a conocer que el síndrome de Cushing era un hipercortisolismo suprarrenal, así como también estudió un inicio a la cirugía hipoficiaria, ayudó a dar un mayor reconocimiento tanto a los signos, a los síntomas, como a la enfermedad en sí. Así también a dar conciencia para poder reconocerla. Y contribuyó enormemente a la endocrinología. Gracias a sus reconocimientos, aportaciones y descubrimientos, el hipercortisolismo lleva su nombre, que es el síndrome de Cushing. Descripción de síntomas que provoca el síndrome de Cushing. En la distribución de la grasa corporal vemos la cara de luna llena, mejillas enrojecidas, almohadilla de grasa, extremidades delgadas. Dentro de las extremidades delgadas vemos comúnmente los brazos y las piernas. Fragilidad muscular. Una persona con síndrome de Cushing a la hora de recibir un impacto, pues sale hematomas que normalmente los conocemos como moretes. Ahora si el impacto pues es un poco más grave, pues ya se ve fracturas, ya que los huesos de las personas con síndrome de Cushing pues son un poco más frágiles. Em, en la retención de sodio y agua vemos edemas, hipertensión arterial. Em, en el aumento del catabolismo proteico, vemos el adelgazamiento de la piel, del cabello. Las personas con síndrome de Cushing pues tienden a tener el cabello un poco más fino, más delgado. Vemos las estrías abdominales también, que normalmente se ven en la parte inferior del abdomen, un abdomen con mayor vello, ¿verdad? Debilidad y desgaste muscular también es otro de los síntomas que podemos observar en una persona con síndrome de Cushing. Eh, en el aumento de cortisol vemos el cambio de temperamento, vemos depresión, psicosis, cataratas. En el aumento de la producción de andrógenos vemos presente el acné, el aumento de vello facial, pues las personas con síndrome de Cushing tienden a tener un poco más de vello normalmente también en los brazos, ¿verdad? En el abdomen, en otras partes. Em, Vemos la hiperpigmentación en las personas, en las mujeres también los cambios menstruales. Em, en el aumento de la glucogénesis vemos la diabetes, y también el incremento de la pérdida de calcio, el adelgazamiento de los huesos, también provocando osteoporosis. Y una persona que posee síndrome de Cushing también pues a la hora de tener una herida abierta, pues es un poco más delicado porque tarda un poco más el proceso de cicatrización, y pues si esta no es eh, cuidada correctamente,
pues puede contraer una infección. Dentro de los síntomas o signos más comunes vemos la alteración anímica, cara de luna llena, osteoporosis, hipertensión, joroba de búfalo, que es donde se acumula en la parte de atrás de la joroba grasa, infertilidad, obesidad central, que es más común en la parte del abdomen donde se ve la grasa y en la joroba, y las piernas y los brazos pues son más delgados. Vemos la piel fina, como habíamos dicho anteriormente, pues cualquier golpe o una lesión muy grave, pues es ya sea que le dé pues un hematoma o una fractura. Vemos estrías abdominales. Las estrías son pues una de los síntomas o signos más comunes en las personas que poseen el síndrome de Cushing. Vemos amenorreas o alteraciones en el ciclo menstrual, pues obviamente de la mujer. Vemos la debilidad muscular, vemos hematomas en cualquier parte del cuerpo que haya recibido pues algún impacto. Vemos úlceras de la piel, que serían pues algunos de los signos o síntomas más comunes. Síntomas o signos de Cushing en hombres y en mujeres. Normalmente son los mismos síntomas, a diferencia que en las mujeres pues podemos ver dos síntomas diferentes a los de los hombres. En la imagen podemos ver localizados algunos de los síntomas. En hombres y en mujeres pues se ve la cara hinchada, redondeada, llamada la cara de luna llena. Vemos también en el área del abdomen la acumulación de tejido adiposo alrededor del abdomen, que sería la obesidad central. Comúnmente vemos que las personas con síndrome de Cushing pues poseen tal vez un poco más delgadas las piernas y los brazos, y toda la obesidad pues más centrada en la parte del abdomen. Vemos también la acumulación de tejido adiposo alrededor del cuello, también llamada la joroba de búfalo. Vemos estrías rojizas en el área del abdomen, en la parte inferior, y también pues en ocasiones pueden salir en las nalgas. También vemos la pérdida de músculo, pérdida muscular en algunos lugares como las piernas, como hemos dicho anteriormente, en los hombros. También la disminución de la fuerza de la persona que posee el síndrome de Cushing. Piernas y brazos, como volvemos a decir, normalmente más delgados, más sensibles. La presión arterial la poseen elevada, nivel excesivo de glucosa en la sangre, por esto también pues pueden ser propensos a tener diabetes. Vemos que las personas con síndrome de Cushing pues también tienen un mayor crecimiento de vello facial, es más común que a ellos les brote más rápido el vello facial. Vemos la aparición de acné en las personas, en el rostro o en otras partes, ¿verdad? Vemos también la piel fina, frágil, con tendencia a aparición de hematomas, golpes más fuertes que pues se ven un poco más exagerados por lo mismo de que la persona es un poco más débil a una persona normal. Aquí vemos la diferencia de un hombre y una mujer, ¿verdad? Que sería que la mujer pues posee problemas con su ciclo menstrual. También vemos la disminución de la fertilidad, por lo mismo que la mujer pues tiene problemas con su menstruación. También pues su humor puede también cambiar por lo mismo. Vemos osteoporosis en personas con síndrome de Cushing. También hombres y mujeres poseen problemas para dormir, normalmente conocido como insomnio. Estos pues son algunos de los síntomas o signos que puede poseer una mujer y un hombre, casi son los mismos, a diferencia que las mujeres pues tienen problemas en la menstruación y en su fertilidad.
Causas del trastorno genético. Los niveles desmejorados de la hormona cortisol son los responsables del síndrome de Cushing. El cortisol que se crea en las glándulas suprarrenales cumple distintas funcionalidades en el cuerpo humano. Ejemplificando, el cortisol ayuda a regular la presión arterial, disminuyendo la inflamación y conservando el corazón y los vasos sanguíneos en funcionamiento comúnmente. El cortisol ayuda a que el cuerpo esté controlado del estrés, además regula la forma en que se convierten, metabolizan las proteínas, las grasas o los carbohidratos de la dieta, utilizándolo en energía. Una vez que el grado de cortisol en el cuerpo esté elevado, es posiblemente desarrollar el síndrome de Cushing. Las posibles causas son, lo más frecuente es por medio de un consumo muy prolongado de esteroides, un tumor en la glándula pituitaria, síndrome de ACTH, ectópico y anomalía en glándulas suprarrenales. Las estadísticas y frecuencias de ocurrencia más importantes en el síndrome de Cushing son las siguientes. Es que aproximadamente de 2 a 3 millones de personas son diagnosticadas anualmente. La proporción de mujeres y hombres es de 3 a 1. Las mujeres son más propensas a desarrollar esta enfermedad y se presenta principalmente en las mujeres entre 25 y 45 años el riesgo de desarrollarlo, así como también es de 3 a 10 veces más riesgo de desarrollar la forma más común del síndrome de Cushing que los hombres y aproximadamente de 4 a 5 veces más riesgo de desarrollar este síndrome con relación a tumores que los hombres. Así también existe un 75% de infertilidad en ambos, hombres y mujeres. Y también existe un 70% de cambios cognitivos y neuropsiquiátricos en las personas que tienen diagnosticado el síndrome de Cushing. Se sabe también que su tipo más común tiene una frecuencia de 5 a 25 casos por millones de personas al año y aproximadamente 660 casos por millón de forma de secreción ectópica de ACTH, lo que significa es una forma de ACTH que es ACTH dependiente y es causada por el exceso de secreción de ACTH por un tumor hipoficiario no benigno que muchas veces es maligno. Así también los tumores adrenales en adultos causan este síndrome en menos del 1% de casos. También tenemos las características clínicas del síndrome de Cushing, donde podemos encontrar las frecuencias. Está la obesidad o ganancia de peso con un 95%, las fases de luna llena que podemos observar aquí con un 90%, disminución de la libido con un 90%, estrías púrpuras con un 90%, adelgazamiento de la piel con un 85%, irregularidad menstrual con un 80%, hipertensión arterial con un 75%, erutismo y acné con un 75%, depresión y labilidad emocional con un 70%, fragilidad cutánea con un 65%, gilva o joroba, ¿qué es esto? Con un 65%, intolerancia a la glucosa con un 60%, debilidad con un 60%, osteoporosis o fracturas con un 50%, nefrolitiasis con un 50%, hipocalemia con un 50% e infecciones con un 50%. Así también, como lo dijimos en características clínicas del síndrome de Cushing, el desarrollo de este trastorno tiene un índice mayor de riesgo en personas con diabetes tipo 2, depresión, presión alta y osteoporosis. ¿Qué cromosoma se ve afectado en el síndrome de Cushing? En el síndrome de Cushing no se ve afectado ningún cromosoma. Este síndrome se da a causa de un trastorno hormonal en la hormona cortisol. Diagnóstico del síndrome de Cushing. Para lograr diagnosticar el síndrome de Cushing, primero se previene con un examen físico. Este examen físico es realizado por un médico de cabecera.
Para de esta forma, así el médico poder buscar signos del síndrome de Cushing. Si el médico logra identificar si está alguno de los signos del síndrome y, y poder darle un diagnóstico certero. Pero para eso se deben realizar otras pruebas que pueden ayudar a dar un mejor diagnóstico y contribuir a decir la causa. Dentro de estos diagnósticos vemos la prueba de orina y sangre, la prueba de saliva, la prueba de seno petroso, la prueba de diagnóstico por imagen, que vamos a ir desarrollando seguidamente. Para el diagnóstico del síndrome de Cushing está la prueba de sangre y orina. En esta pues es tomada por medio de una jeringa, de una inyección, la sangre o en un frasco la orina. Los exámenes miden los niveles de hormona que se hallan dentro de la orina o ya sea en la sangre. Esto es lo que va a decir el examen, es que si el cuerpo humano está generando bastante cortisol. Para la exploración de la orina es recomendable que sea en un periodo de 24 horas. La prueba de orina y de sangre son llevadas a un laboratorio donde se analizan los niveles de cortisol de la persona que se esté realizando el examen o prueba de sangre y de orina. Otra de las pruebas que nos pueden ayudar a diagnosticar el síndrome de Cushing es la prueba de seno petroso. Esta muestra establece si la causa del síndrome de Cushing tiene origen en la glándula pituitaria o en otro sitio. Para las pruebas se toma una muestra de sangre de los senos petrosos, que son las venas que drenan la glándula pituitaria. Cuando se realiza este test, nos va a ayudar a diagnosticar el síndrome de Cushing, que es otro de los métodos de diagnóstico que se pueden utilizar. Estos son algunos de los métodos los cuales pueden diagnosticar si una persona posee o no posee el síndrome de Cushing. Ya depende de cuál quiera realizar el médico de cabecera de cada paciente. Otra de las pruebas de diagnóstico es la prueba de saliva. Normalmente los niveles de cortisol suben y bajan en el transcurso del día y de la noche. En una persona normal, los niveles de cortisol descienden en la noche. Por medio de la prueba de saliva, en las últimas horas del día, se toma una pequeña muestra de la saliva del paciente y se ve si los niveles de cortisol son elevados. Una persona que no posee el síndrome de Cushing tiene el nivel bajo de cortisol en la noche. Por lo tanto, si lo tiene elevado, posiblemente sea una persona que tenga el síndrome de Cushing. Otro de los diagnósticos que podemos ver para diagnosticar el síndrome de Cushing es el diagnóstico por medio de imágenes. En esta pues son utilizadas las resonancias magnéticas o la exploración mediante radiografías. Estos tienen la posibilidad de dar la imagen de la glándula pituitaria o la glándula suprarrenales. Así podemos ver o identificar por medio de estas si hay presencia de algún tumor. Diagnóstico prenatal. Aunque el síndrome de Cushing endógeno no es común en bebés y niños, sí es posible que este síndrome se presente a una temprana edad a causa de la presencia de tumores hipoficiarios productores de corticotropina. Estos se pueden observar por medio de ultrasonidos prenatales, estudios de imagen de alta definición y fetometría. Como lo podemos observar aquí, donde tenemos un ultrasonido prenatal donde se observa la tumoración en la línea media y aquí donde podemos observar el tumor por medio de estudios de imagen de alta definición. Estos estudios ayudan a que sea posible observar la formación de tumores, su localización, su tamaño
y a buscar las posibles causas de esa formación. Sin embargo, hasta que el bebé o el niño no haya nacido, no se puede dar por seguro si tiene síndrome de Cushing o no, ya que una vez haya nacido, sí es posible hacer otras pruebas para asegurarse de que el diagnóstico sea correcto, así como también una vez el bebé haya nacido, con el paso del tiempo, mientras vaya creciendo, se podrá ver si manifiesta signos característicos del síndrome de Cushing o no, para ver si manifiesta el síndrome característico principal entre los niños, que es un crecimiento más lento que lo común. Es importante saber que si el síndrome de Cushing es ocasionado por tumores, los tratamientos pueden incluir medicamentos, cirugías, radiación, quimioterapia, pero los procedimientos pueden variar dependiendo de dónde se encuentra localizado el tumor. Em, También me gustaría agregar que ahora pues se implementó uno de los medicamentos contra el síndrome de Cushing, que son uno de los más nuevos, que es el pasirreutida, que este medicamento actúa disminuyendo la producción de cortisol de un tumor, ¿verdad? El medicamento se aplica por medio de una inyección que se le da al paciente. Esta es administrada 2 veces por día y este medicamento se aplica a menos que a menos que no se pueda realizar una cirugía. Antes de empezar con alguno de los tratamientos que se puede dar, también me gustaría hablar sobre cuando es un tumor. Cuando es un tumor el que provoca el síndrome de Cushing, en este caso, pues también los tratamientos pueden ser similares como medicamentos, cirugías, radiación, quimioterapia, pero es importante saber que depende de dónde se localice el tumor, es el tratamiento que se va a llevar a cabo. Uno de los medicamentos contra el síndrome de Cushing más nuevo que acaba de salir es el parasireotida. Este medicamento lo que hace es disminuir la producción de corticotropina en un tumor hipofisario. El medicamento es aplicado por medio de una inyección que se le administra al paciente. Este es administrado 2 veces por día y este medicamento se aplica a menos que no se pueda realizar la cirugía. Y también, o sea, si se hace una cirugía y no sale exitosa, pues se puede aplicar este medicamento para el síndrome de Cushing en el tumor, ¿verdad? Luego está el tratamiento por medio de medicamentos, que si el síndrome es causado por el consumo de medicamentos glucocorticoides, que son usualmente administrados para tratar otro trastorno, el doctor de cabecera de la persona debe ser el encargado de disminuir la dosis de este medicamento, pero tiene que ser una disminución lenta y ya luego recetar otro medicamento para que el cuerpo empiece a producir su cortisol. Otro de los tratamientos que se puede llevar a cabo es la cirugía si el síndrome de Cushing la causa es un tumor. El doctor de cabecera, el doctor encargado, debe decidir si es viable o recomendable la extracción quirúrgica del tumor. Y si
si es por el método de la nariz o si es un tumor de las glándulas, del páncreas, de los pulmones, el que esté provocando el exceso de cortisol, el doctor es el encargado de decidir si va a ser una cirugía usual. Luego del proceso de una cirugía, si se puede realizar, es la toma de un medicamento que va a ser el reemplazo del cortisol y que le va a brindar a la proporción adecuada de las hormonas al paciente. Otro de los tratamientos que se pueden dar si la persona no pudiera recibir una cirugía por algún caso que no pueda llevarse a cabo esta, pues existe también el tratamiento mediante la radioterapia. Si el doctor encargado del paciente decide que no se puede llevar a cabo esta cirugía, pues se le da unas sesiones de radioterapia y radiación que sustraen el tumor. Esta debe ser en una pequeña dosis, en un periodo de 6 semanas. También existen algunas técnicas como la radiocirugía, entre otras, pero todo depende de cuál sea la causa del síndrome de Cushing, qué es lo que está haciendo que se dé que el cortisol esté elevado. Estos son algunos de los tratamientos que se pueden llevar a cabo para poder darle seguimiento o tratamiento a una persona que posee el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing tiene cura y la respuesta es sí, pero si no llega a ser tratado puede ser mortal. Afortunadamente, la mayoría de las personas que padecen de ese síndrome llegan a tener medicamento y puedan lograr a curarse y de su perspectiva la vida es usual. Pero en algunas ocasiones el procedimiento ha hecho que el individuo no recupere el mismo estado de salud que poseía previamente. Así como en esta foto que está mostrada aquí, alguno de los síntomas es de que el paciente llega a sentir una sensibilidad en los huesos o debilidad. También algunos de los síntomas o precauciones y riesgos que puede sufrir es que podrían desarrollar diabetes, presión arterial alta y colesterol elevado. También es viable que una persona curada del síndrome no recupere su capacidad de la mente anterior, como la memoria, pero las diferencias funcionales acostumbran ser pequeñas. También algunas de las precauciones y consecuencias que llega a tener el síndrome de Cushing es que pueden tener algún tumor que habrá sido provocado por también el mismo síndrome y tienen que hacerse chequeos regulares a lo largo de los demás de su vida. Pero este temor se puede lograr y se ha logrado en algunas ocasiones al 100%. En resumen, el síndrome de Cushing es el que se muestra como consecuencia de la alta exposición de concentraciones de cortisol. El cortisol es el que regula la sangre en el cuerpo humano. A falta de este se crea el síndrome de Cushing. Es una patología rara que se estima. Esta se caracteriza por tener una alta morbilidad y mortalidad si no se llega a tratar el síndrome. El diagnóstico de síndrome de Cushing es un reto para el endocrinólogo, ya que él debe de conocer la dificultad y correcta interpretación de las pruebas diagnósticas. El diagnóstico incluye diferentes pruebas, las cuales son estudio de sangre y orina, estudio de saliva, prueba de diagnóstico por imágenes y muestras del cieno petroso. El síndrome de Cushing puede tener distintas complicaciones a las que se tiene sus distintos tratamientos para cada uno, como medicamentos para que se genere el debido cortisol. Para los tumores se incluyen medicamentos, cirugías, quimioterapias, entre otros. Para lograr saber qué procedimiento darle a cada paciente, se debería comprobar los distintos indicios y los signos del paciente, tales como dolor de cabeza, pérdida ósea e incremento de peso. En conclusión, es muy importante que sepamos sobre el tema del síndrome de Cushing, pues este se presenta como resultado de la exposición a altas concentraciones de cortisol. A pesar de que se considere una enfermedad rara, se caracteriza por una alta morbilidad y mortalidad. Si no se trata, por lo tanto, el diagnóstico temprano y la identificación de la causa
es indispensable para un manejo adecuado de un paciente.